proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero amar. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cambiar. Y Jesús siempre estuvo donde estaba la necesidad de la gente. La verdad es que Jesús vino para suplir las necesidades de todo tipo de situaciones que vive el ser humano. Me gustaría leer un salmo, el Salmo 40, unos poquitos versículos, donde hay un espíritu de agradecimiento. Vamos a estar viendo 3 hijos únicos hoy. ¿Y qué podría pasar con hijos únicos? Aquí vamos a ver que al final de situaciones, en este salmo hubo una exclamación de alegría y de gratitud a Dios. Y ante cualquier tipo de situación, siempre esperamos que sea así, de poder decir, bueno, gracias a Dios que al final salió la luz, al final se resolvió todo y tal vez mejor de lo que hubiéramos esperado. Entonces leo esta parte. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Es como empezar con la conclusión, ¿no es cierto? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Bueno, hay momentos oscuros, ¿no es cierto? Pero qué lindo poder terminar diciendo que Dios me escuchó, me sacó de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Así que ahora mis pies, en vez de estar en un barro que chupa, están sobre la peña, sobre la roca, firmeza. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Un cántico nuevo. ¿Y qué más queremos? Una canción que en vez de ser un lamento, sea de gratitud. Y una canción en vez de un lamento. Dice, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, así pensamos en lo que es algo único, ¿no? Que no hay otro. Porque si tengo un solo billete, no lo puedo cortar en dos, ¿no? Es el único billete que tengo. Si lo voy a dar, no hay esperanza de más. El futuro depende de este único. Y cuando es único hijo, todo depende de cómo salga él. Capaz se acaba el apellido inclusive, ¿no? Porque ya no habrá más hijos, todo depende de él. El afecto es todo para él o para ella. Los mimos, el consentir a uno solo, todo va en dirección de una sola persona. El sustento en los años futuros. Y justamente hoy vamos a ver cómo había una viuda que no tenía otro que
este hijo. Y este hijo fallece. Qué tristeza, y quiero ser también sensible a lo que pueda estar pasando en tu vida. De ninguna manera ser imprudente, ni tomar ejemplo de algo que duela. Pero sí, todo de cierta manera duele. Y en este caso había mucho dolor. Pero Jesús aparece y trata las situaciones más difíciles. Él, como Dios, podía presentarse con las soluciones. Nosotros, seres humanos, tenemos un Dios que siente nuestro dolor profundo. Y no somos Dios para resolver las cosas como lo hacía Él. Pero vemos que Él se detiene y nos escucha. Me gustaría leer con ustedes en Lucas capítulo 7. Y justamente vamos a ver del capítulo 7 y 2 del capítulo 8 temas de hijos únicos. Bueno, entonces el versículo 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, mucha gente, porque la gente a veces por curiosidad y otras sintiendo su necesidad y sintiendo admiración por la palabra de Jesús, lo seguía donde pudieran. Dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, la entrada, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Esto nos hace pensar que o ella era importante, o su esposo había sido una persona importante, o el hijo ya ocupaba algún cargo importante. La cuestión es que esta viuda, todo lo que tenía estaba depositado en este hijo, todo su afecto. Era una pérdida total, se puede decir. Y entonces Jesús y esta multitud llegan al mismo lugar de la salida de la ciudad. Para Jesús era la entrada de la ciudad. Y entonces se encuentran allí. Cuando el Señor vio, se compadeció de ella. Entonces Jesús ve esto. Y Jesús demuestra una cualidad que ojalá, por más poderosos que lleguemos a ser en la vida, en nuestras posiciones y posesiones, que podamos tener sensibilidad como tuvo Jesús. Y dice entonces que se compadeció de ella y entonces le habla. Cuando vemos gente con su dolor, a veces reaccionamos equivocadamente, no sabemos qué hacer, a veces decimos cosas fuera de lugar, no decimos nada, ignoramos el caso y seguimos de largo. Hay una confusión y no nos enojemos con personas que no saben cómo reaccionar frente a nuestro dolor. Les importa seguramente. Y especialmente a Jesús le importó y le dice: no llores, no llores. Ahora, parece que lo único que se puede hacer en ese caso es llorar. Y Jesús está diciendo: no llores. Pero entonces, versículo 14, Lucas 7:14, dice: acercándose, tocó el féretro, puso la mano, y los que lo llevaban se detuvieron. Seguramente estarían preguntándose: bueno, ¿quién es este? ¿Qué va a hacer? ¿Qué parte de la ceremonia será esta? Y
Jesús entonces habla al joven que había fallecido, habla al muerto y dice: a ti te digo, levántate. Esto es sumamente extraño, es algo que no haríamos nosotros, pero Jesús, siendo el Dios eterno, pudo con autoridad mandar las cosas que están del más allá para que se revirtieran, y dice: levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo. Más vale, ¿no? Asombroso. Glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Jesús en otra oportunidad dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primeramente utiliza el título de Dios desde el Antiguo Testamento, el yo soy. Yo soy el que soy. O sea que el eterno Dios no es que fui ni que seré, es el que permanentemente presente. Y Jesús utiliza eso para decir: yo soy la resurrección y la vida. Como dice Jesús, que no era Dios de los muertos, sino de los vivos. Y entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso va más allá de la vida física y toca profundamente en la esencia de nuestro ser. Si creo en Él, tengo vida eterna. Conocer a Dios es tener vida eterna y tener esa esperanza eterna de la resurrección. Entonces, hay esperanza plena frente a lo que son las situaciones últimas para el ser humano de la resurrección. Creer en Cristo, estar preparados espiritualmente. Y cuando digo espiritualmente, no es un sentir de decir algo hermoso acerca de la muerte. No, es saber que ante la justicia de Dios, yo estoy en condiciones cuando me toque pasar de esta vida. Eso es lo más importante, haberme reconciliado con el Dios en cuyas manos está mi alma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa reconciliación es por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, no llores en tu necesidad y pérdida. Si hoy lloras en tu necesidad y pérdida, Jesús en su amor es poderoso para tocar tu situación y cambiarla. Y se acuerdan que pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó en esa angustia, en ese pozo de la desesperación, donde parece que me iba chupando ese barro cada vez más abajo, pero Él me sacó y puso mis pies sobre firmeza, sobre la peña. Que ponga tus pies hoy sobre la peña. Vamos a ver un video cantado por el trío Mar del Plata, Jesús de Nazaret.
una huella de sandalias en la arena. Multitudes que lo siguen al pasar. Unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad. Mil colores juguetean en la tarde De Nazaret, La esperanza se aproxima a Nazaret. de Nazaret, Muchas lágrimas se enjugan en los rostros. Nazaret. Ese Jesús de Nazaret, oye tu pueblo decirte rey, danos la nueva fe, llevar al mundo de tu poder. Los enfermos son sacados a la calle, o los sana el Señor o nadie más. Carpintero que dejó las herramientas para construir un reino de bondad. Hemos visto a Dios con nuestros propios ojos. La belleza del Señor a flor de piel y la fuerza del perdón en sus palabras. Ese Jesús de Nazaret, oye tu pueblo decirte rey, danos la nueva fe, llenar al mundo de tu poder. Ahora llegamos al capítulo 8 de Lucas y encontramos a un personaje, alguien muy importante, que era el director de la sinagoga, el principal. La sinagoga para los pueblos chicos, o sea, era como el pequeño templo, ¿no? Donde se iba a escuchar la lectura de la palabra de Dios, orar y hasta era tipo escuela en muchas ocasiones. Este hombre entonces era quien como daba la forma a todo lo que se hacía en cuanto a la religión. La religión judía tenía problemas, ¿no? Las cosas que Dios había dejado escrito en el Antiguo Testamento habían llegado a ser como un ritual, muchas veces un ritual sin sentido, algo que se cumplía pero sin estar sintiendo ningún tipo de relación con Dios. También habían agregado muchas tradiciones, y las tradiciones son cosas humanas, son palabras sin fundamento. Lo que no está escrito aquí no sirve, no tiene la autoridad para dirigir nuestra vida, no cambia nada del otro lado de la muerte, menos todavía. Entonces, ojo con lo que sea, lo que esté fuera de la palabra de Dios, y también lo que no esté aplicándose a lo que tenemos en el Nuevo Testamento,
donde tiene su cumplimiento por la obra del Señor Jesucristo. Así que este hombre representaba a todo un sistema religioso. Fíjense que tenemos en un relato muy cercano aquí, en Lucas, donde estaban sentados ocupando espacio muy, muy importante en una casa donde Jesús estaba predicando. Estos señores que habían venido de cerca y de lejos para como analizar lo que decía Jesús y encontrar algunas fallas en lo que él decía. Y gente necesitada que habrán escuchado del tema del hombre cargado por 4 amigos que tuvieron que subir al techo, romper el techo, bajarlo. Bueno, ahí estaban sentados estos señores. Y entonces ellos están pensando, bueno, a ver, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Bien, buena esa conclusión. No lo puede perdonar ningún hombre en nombre de Dios los pecados que yo he cometido. Yo tengo que hablar con Dios y decirle, Dios, confieso mis pecados, estuve equivocado, me arrepiento y me entrego a tu voluntad. Pero entonces estos hombres estaban siempre así criticando. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Por qué hacen esto el día sábado? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y entonces Jesús los llamó guías ciegos de los ciegos. Así con eso encontramos realmente lo que estaba pasando. Así que este hombre en este día fue a buscar a Jesús. Lo encontramos aquí. Se llamaba Jairo. En Lucas capítulo 8, versículo 41, dice que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años, hermosa edad, que se estaba muriendo. Entonces, ya esto es algo terrible. Y Jesús no tiene pereza, dice, mientras iban. Entonces Jesús enseguida se encamina con este hombre. Jesús no se detuvo a pulsear un poco ahí, a ver, porque en tu necesidad no empleas tu propia religión para, ¿no? Nada de eso, por favor. Estaba 100% para derramar su amor y sanidad hacia esta niña. Mientras eso sucedía y mientras Jesús se encaminaba, dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, es interesante que coinciden los años de sufrimiento de esta señora, que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Fíjense, el escritor es Lucas, el médico amado. Un historiador, pero era un médico, y él está diciendo, habían hecho plata con esta mujer, no pudieron hacer nada, pero ahora, 12 años después, a los pies de Jesús, nadie podía verla, no la podía curar. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Así que en silencio había montones de personas alrededor, apretándolo. Y ella viene, dice, si toco solamente, yo creo, Él puede sanarme. Entonces Jesús, ¿qué dice? ¿Quién es el que me toca? ¿Quién me tocó? Negando todos, yo no fui, yo no sé, pero estamos todos acá, dice Pedro. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús sabía que alguien usando de la fe había logrado ser sanada. Entonces, tenemos aquí
un problema. Se había dejado de lado esa caminata hasta la casa de Jairo. Ahora estaba atendiendo Jesús a esta mujer anónima. Aquí no hay discriminación, nadie es más importante que otro. Y Jesús atendió a esta señora y dice al final: hija, tu fe te ha salvado. Dice, le declaró, ella postrándose a sus pies, vino y le declaró: sí, yo quería tocar y irme nomás. Y al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, me hace pensar que ese poder de Jesús fue específica hacia ella, fue específicamente hacia el hijo único que había muerto. Va concretamente hacia nosotros en nuestra necesidad. Mi necesidad es diferente a la tuya, aunque tenemos una necesidad que es de todos y es el pecado. Y Jesús en la cruz miró nuestro pecado, el tuyo y el mío, y por eso murió, para que tuviéramos la justicia de Dios, el perdón de Dios. Una fe sencilla. Me gustaría escuchar esta canción con ustedes. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Jesús siguió su camino y llegó a la casa donde esa niña había muerto. Pero entonces les dice, tengan fe. Y dice, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Es una historia un poquito más larga, pero que vale la pena leerla en sus Biblias. Lucas capítulo 8. Jesús cumplió con esas dos necesidades tan grandes, cada una de ellas importantes. Y cada persona es importante para Jesús, como lo somos vos y yo, usted y yo. ¿Sí? Entonces, cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, dice la Biblia, en Hebreos 10:11, que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y habla después de poner sus leyes en nuestro corazón, en nuestras mentes, escribirlas. No tenemos que tener una lista, tenemos una conciencia activada por Dios mismo, un amor por las cosas que Él nos pida. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y así continúa en este libro de Hebreos, que explica la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que lo que no pudieron hacer los sacerdotes, Jesús, con una sola ofrenda de sí mismo en la cruz, por nosotros, hace que tengamos esa comunión plena con Dios, perdón de pecados, aceptación y su bendición sobre nuestras vidas y nuestras necesidades. Entonces, tenemos que despedirnos, pero estemos diciendo: Dios, te invito a entrar en mi corazón, en mi vida, en todas las cosas que conoces mejor aún de lo que sé yo de mis necesidades, de cómo resolverlas. Confío plenamente en mi alma y mis cosas a ti. Y así nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Quiero proclamar de tu majestad